Bueno, en esta segunda parte de la charla lo que vamos a ver son algunas situaciones especiales dentro de las infecciones intraabdominales. Estas son básicamente lo que es la colecistitis aguda litiásica, la colangitis, los abscesos hepáticos, la pancreatitis infectada y la enfermedad asociada por Clostridium difficile. Básicamente con lo que contamos para lo que son las colangitis y las colecistitis es con las guías de Tokio que están actualizadas al año 2018, también van a ser adjuntadas a la bibliografía, y con las guías de la Sociedad Europea de Cirugía que son del año 2017. En el caso de la colecistitis aguda litiásica lo que hacemos es básicamente estratificar al paciente de acuerdo al grado de gravedad. Tenemos un paciente con colecistitis cuando tiene dolor en hipocondrio derecho, acompañado de fiebre y signos ecográficos de colecistitis, es decir, la vesícula distendida con engrosamiento de las paredes. Así que básicamente lo que vamos a hacer es definir el tratamiento antimicrobiano y el control quirúrgico del foco. Para las guías de Tokio se clasifica en grado 1, que es la leve, grado 2 la moderada y grado 3 la que es grave. La grado 1 es la que no va acompañada de complicaciones, no es ni grado 2 ni grado 3, y en este caso el tratamiento antimicrobiano que se puede utilizar es ciprofloxacina metronidazol o cefepime-metronidazol o ceftriaxona o ampicilina survaltan. En ese caso, con respecto a lo que es el control quirúrgico del foco, lo que son las guías de Tokio recomiendan la colecistectomía temprana, es decir, dentro de las 72 horas, a diferencia de lo que son las guías europeas de la Sociedad de Cirugía, que recomiendan hacer la colecistectomía en forma diferida. Esto es un poco lo que más estamos acostumbrados a hacer, es decir, enfriar al paciente y después diferir la colecistectomía. Lo que hay que saber es que esto tiene más tasa de recaída. En el grado 2, que es la moderada, es cuando va acompañada de uno o más de los siguientes, que es más de 18.000 blancos, más de 72 horas de evolución, masa palpable o cuando presenta alguna complicación de tipo local. En ese caso podemos utilizar también ciprofloxacina metronidazol o un antibiótico de más amplio espectro como el pipertazo. Y acá sí, con respecto a lo que es el control quirúrgico del foco, lo que se recomienda es la colecistectomía temprana si es posible dentro de las 72 horas. Y la grado 3, que es la grave, es cuando va acompañada de alguna disfunción de órganos. En ese caso, como tratamiento antimicrobiano, usamos el pipertazobactam o carbapenem directamente si el paciente tiene factores de riesgo para beta-lactamases de espectro extendido, como vimos en la primera parte de la charla. Y en este caso sí, el control quirúrgico del foco lo que recomienda es realizar la colecistectomía en forma urgente y si no se puede, realizar colecistostomía seguido de cirugía electiva, es decir, de la colecistectomía en un segundo tiempo. Existe la colecistitis alitiásica, que la conocemos todos como una colecistitis nosocomial. Básicamente lo que nos encontramos es en general un paciente que cursa una internación prolongada y uno le está buscando un foco de fiebre. Y en ecografía nos encontramos una vesícula distendida con las paredes engrosadas. Este es un proceso secundario a un montón de otros procesos y en general son pacientes que cursan ya una internación prolongada. Acá el tratamiento antimicrobiano que vamos a utilizar básicamente tiene que ver con lo más importante, conocer lo que es la flora local de la unidad donde estamos trabajando y ver cuál es la prevalencia de los gérmenes para utilizar el tratamiento antimicrobiano empírico y después de la toma de muestra ajustarlo. Y como control quirúrgico del foco, la colecistostomía, si hay contraindicaciones para realizar la colecistectomía y en forma diferida realizar la colecistectomía. Acá tenemos un ejemplo en una imagen de una colecistitis aguda con engrosamiento de las paredes, distensión y litiasis. En el caso de las colangitis, otra vez las guías de Tokio clasifican en 3 grados, de acuerdo a lo que es la gravedad, en leve, moderada y grave. En este caso tenemos un paciente también con dolor en hipocondrio derecho, que va acompañado de fiebre, con signos ecográficos de colangitis y de laboratorio. Básicamente lo que vamos a tener es un aumento de la bilirrubina a predominio directo. En el grado 1, que sería el grado leve, también utilizamos antibióticos de menor espectro, es decir, ampicilina survaltan o ceftriaxona metronidazol o ciprofloxacina metronidazol, y acá como control quirúrgico del foco está indicado realizar tratamiento conservador, evaluar la respuesta y si no hay respuesta en 24 horas realizar drenaje de la vía biliar. En el caso de la grado 2, que es la moderada, es cuando va acompañada de 2 o más de los siguientes, es decir,
más de 12.000 blancos o menos de 4.000. Hipoalbuminemia, cuando es un paciente mayor de 75 años o la bilirrubina está arriba de 5 miligramos por decilitro. Acá también podemos utilizar cefepime metronidazol, ciprofloxacina metronidazol o pipertazobactam. Y el control quirúrgico del foco, la indicación es el drenaje biliar temprano, es decir, dentro de las 24 horas. Y en el caso de las graves, al igual que la colecistitis, es cuando va acompañado de disfunción de órganos, de alguna disfunción de órganos. Otra vez podemos utilizar pipertazobactam si no tiene factores de riesgo para BLES, sino carbapenemes como tratamiento antimicrobiano. Y acá el control quirúrgico del foco está indicado realizar drenaje de la vía biliar en forma inmediata. Las opciones con las que podemos realizarlo es por vía endoscópica, por drenaje transparieto hepático o por vía quirúrgica. Lo que se prefiere en este caso es la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, básicamente porque es la que tiene mejores resultados y menores complicaciones. Existe también lo que es la colangitis asociada a cuidados de la salud. Básicamente son pacientes también que están cursando una internación, que tienen tratamiento antimicrobiano previo y principalmente los que tienen procedimientos en la vía biliar como ser la colocación de stent. En este caso, al igual que lo que es la colecistitis alitiásica, lo que uno tiene que saber es la prevalencia de la flora local para iniciar el tratamiento antimicrobiano empírico, que en general requieren antibióticos de más amplio espectro, pero lo principal es eso, conocer con qué gérmenes estamos trabajando y después ajustar después de lo que es la toma del cultivo. Y en este caso, el control quirúrgico del foco es el drenaje de la vía biliar. Otro de los temas que vamos a tocar en esta parte de la charla es la pancreatitis aguda grave, que se da en un 10 a un 20% de los casos, la que es de origen biliar. La mortalidad global para todas las pancreatitis está alrededor del 17 al 30%, cuando hablamos de pancreatitis leve es del 3%, si existe necrosis estéril aumenta hasta el 11% y cuando estamos hablando ya de necrosis infectada la mortalidad arriba entre el 40 y el 70%. La necrosis infectada va a aparecer recién entre la segunda y tercera semana de la evolución de la pancreatitis y en este caso sí la mortalidad aumenta entre un 20 a un 40%. Con respecto a lo que es la profilaxis antibiótica, saben que actualmente no está recomendada. Normalmente los pacientes con una pancreatitis aguda grave se suelen presentar con signos de CIRS y esto a veces da lugar a confusión, pero está demostrado que no reduce la mortalidad, no protege contra la infección de la necrosis y no previene la intervención quirúrgica, así que actualmente ninguna guía lo recomienda. Con respecto a lo que es el manejo de la pancreatitis aguda grave, lo que hacemos básicamente es estratificar de acuerdo a lo que es el tiempo de evolución. En la etapa 1, que es en la admisión, lo que hacemos es determinar lo que es la gravedad por medio de los scores de Apache, Ranson, evaluar lo que es la disfunción de órganos. En esta etapa la imagen que se utiliza es la ecografía abdominal, la tomografía no está indicada a realizar solamente si hay duda diagnóstica y si hay que realizarla se prefiere que sea después de las 72 horas de iniciado el cuadro. En la etapa 2, que es en la primera semana, hacemos reanimación controlada con líquido. Saben que no está recomendado utilizar grandes cantidades de volúmenes por el riesgo del tercer espacio y el síndrome compartimental abdominal. La nutrición enteral precoz y al estómago de ser posible y básicamente lo que hacemos es monitoreo del síndrome compartimental abdominal que en el caso de que aparezca se puede manejar con paracentesis y en los casos más complicados por vía quirúrgica. En esta etapa, el tratamiento antimicrobiano solamente está indicado si está asociado a colangitis. Y el tratamiento antibiótico que vamos a usar es el antibiótico de la colangitis de acuerdo a lo que es el grado de gravedad. Y en este caso también está indicado drenar la vía biliar si es posible dentro de las 24 horas y la mejor manera sería la vía endoscópica. Y en la tercera etapa, que es entre la semana 2 y 4, acá sí es cuando aparece la necrosis infectada. Básicamente lo que hacemos es monitoreo hemodinámico, monitoreo por medio de imágenes con tomografía con contraste y evaluar la aparición de la necrosis infectada. Y si aparece la necrosis infectada, se hace tratamiento escalonado o en etapas, que es lo que conocemos como step up. En un primer momento se puede manejar con punción aspiración con aguja fina, si es de pequeño tamaño, evacúa el contenido. Esto permite tomar muestra y adecuar lo que es el tratamiento antimicrobiano.
¿sí? Si existe necrosis infectada, el tratamiento antibiótico que está indicado utilizar son los carbapenem, porque penetran bien lo que es el tejido pancreático, y lo otro son las quinolonas, ¿sí? Ciprofloxacina asociado a metronidazol también se puede utilizar en esta etapa. Si no se logra evacuar y controlar el cuadro con la punción aspiración con aguja fina, lo que se utiliza es drenaje, que puede ser por vía percutánea endoscópica. Si con esto tampoco se logra controlar lo que es el cuadro, siempre a medida que tomamos muestra vamos adecuando el tratamiento antimicrobiano. En ese caso se pasa a la necrosectomía mínimamente invasiva, que puede ser por vía endoscópica, laparoscópica o quirúrgica, y si con esto tampoco se logra controlar, recién ahí pasamos a la necrosectomía quirúrgica. Este tratamiento, que es el Step Up, el tratamiento escalonado o en etapas, es el que demostró mejores resultados comparado con el tratamiento que se hacía antiguamente, que era la necrosectomía a cielo abierto, con respecto a lo que es los resultados y la mortalidad. Esto es un ejemplo de una mala evolución de una pancreatitis aguda grave infectada que requirió varios tratamientos quirúrgicos, y esto que ven en la segunda foto, la inferior de la derecha, es un packing. Un paciente que requirió ya necrosectomía a cielo abierto. Otra de las situaciones especiales dentro de las infecciones intraabdominales que requieren un manejo especial son los abscesos hepáticos. Los abscesos hepáticos representan el 13% de los abscesos intraabdominales y el 48% de los viscerales. La mitad de las veces se localizan en el hígado. Lo que es la vía de infección, lo más frecuente son los abscesos piógenos y vienen del árbol biliar en forma ascendente. Esto se da en el 40-50% de los casos. Los gérmenes que están involucrados son los de la vía biliar, es decir, las enterobacterias y en menor medida lo que son los anaerobios. Recuerden que si la vía biliar está instrumentada hay que tener en cuenta la pseudomonas. Otro foco menos frecuente es la arteria hepática y la vena porta. La vena porta produce una situación especial que es la tromboflebitis de la porta, que se da como consecuencia de un foco a distancia, infeccioso y no resuelto. Lo más frecuente es el foco apendicular y el foco diverticular. Esto se da en un 5 a un 15% de los casos. Y es importante tenerlo en cuenta para buscar cuál es el sitio de origen y sobre todo porque requiere tratamiento combinado con lo que es anticoagulación. También puede ser por extensión directa o puede ser por traumatismo, esto es mucho menos frecuente, pero hay un 20-40% de los casos que no se encuentra la causa y en este caso es criptogénica. En cuanto al manejo de lo que son los abscesos hepáticos, básicamente va a depender del tamaño, la localización, el número y el contenido de los mismos. Y otra vez tenemos dos pilares fundamentales que son el tratamiento antimicrobiano y el control quirúrgico del foco. Con respecto a lo que es el tratamiento antimicrobiano, lo que se puede utilizar son cefaloporinas de tercera o cuarta generación asociada a metronidazol o ciprofloxacina o metronidazol. Recuerden que lo que queremos cubrir es la vía biliar y que hay que tener en cuenta otra vez si está instrumentada la vía biliar lo que es la pseudomonas. Entre el diagnóstico diferencial están los abscesos amebianos, pero tiene que tener epidemiología, que son básicamente los climas cálidos, pero hay que tenerlo en cuenta, hay que investigarlo porque también tienen otros focos involucrados, y además lo que hay que tener en cuenta es que el metronidazol es el tratamiento para el caso de los abscesos amebianos. La duración es de 4 a 6 semanas. De ser posible, deben ser 2 a 4 semanas de tratamiento endovenoso, y si la evolución es buena se puede pasar a la vía oral y si no, completar el tratamiento antimicrobiano por vía endovenosa. En cuanto al tratamiento quirúrgico, se puede realizar punción aspiración con aguja fina guiada por eco o TAC, drenaje percutáneo o drenaje quirúrgico, de acuerdo otra vez a lo que es el tamaño y la localización. En este caso está indicado realizar hemocultivos porque son positivos en el 48% de los casos y siempre se debe ajustar el antibiótico a lo que son los cultivos. Cuando se trata de abscesos únicos y de pequeño tamaño, menos de 5 centímetros, se prefiere la punción aspiración con aguja fina, que a veces se evacúa todo el contenido, guiada por eco o TAC, y para los que son mayores de 5 centímetros, el drenaje percutáneo. Lo que es el tratamiento quirúrgico se prefiere para lo que son los grandes multilobulados que tienen contenido viscoso, que obstruyen lo que es el drenaje y no permiten drenar el contenido, cuando no lo logra evacuar después de 5 a 7 días.
Este es un ejemplo de un absceso hepático gigante que, si se fijan, tiene contenido heterogéneo. Esto básicamente requiere tratamiento quirúrgico. Y el último tema que vamos a tratar es la enfermedad por Clostridium difficile. Bueno, se trata de un bacilo gram positivo, es anaerobio estricto, tiene la capacidad de producir esporas, es una de las principales infecciones nosocomiales, junto con lo que es la infección del tracto urinario, la neumonía asociada a ventilación mecánica y la bacteriemia asociada a catéter. Desde el año 2016 fue renombrado, se denomina ahora Clostridioides difficile, esto es básicamente para diferenciarlo taxonómicamente de otros miembros de la misma especie, y es la principal causa de diarrea a nivel intrahospitalario. Hubo cambios epidemiológicos, saben que en los últimos años circula en la comunidad, esto es conocido, y que además existen cepas hipervirulentas como Seres TANAP 1 027 que produjo grandes brotes en algún momento en Estados Unidos y Canadá. Esto es básicamente porque existen reservorios. Los reservorios son los portadores asintomáticos, los pacientes que se encuentran infectados, el ambiente contaminado, sobre todo en lo que es en el ámbito intrahospitalario, y existe también, está descrito en lo que es el tracto gastrointestinal animal de algunas especies, como ser los caninos, felinos, porcino y aviar. Tiene una incidencia que está alrededor del 0,6 al 2,1%, una mortalidad en general que está descrito entre el 1 y el 5% y asciende para los casos graves, por ejemplo, cuando se presenta con megacolon tóxico. Y lo que tiene de características es que tiene elevada recurrencia. Es 20% y aumenta 40% después del primer episodio y 65% después del segundo episodio. Esta cepa hipervirulenta que mencionamos recién es la NAP1B1027. La característica que tiene es un poco la más estudiada, por eso nos vamos a referir a ella. Porta 2 mutaciones en lo que es el gen regulador. Y esto hace que aumente la producción de las toxinas A y B, es 10 veces superior al resto, tiene una esporulación eficiente y una mortalidad 3 veces superior. Otra de las cosas que tiene, que suele tener de características, que es resistente a quinolonas. Tiene como característica que produce una toxina binaria. Esta toxina binaria se sabe que es enterotóxica in vitro. En la patogénesis de la infección por Clostridium difficile no se conoce muy bien, pero sí se sabe que actúa sinérgicamente con las toxinas A y B para producir colitis severa. Entre los factores de riesgo para desarrollar esta enfermedad lo podemos relacionar a la exposición, al huésped o la alteración del microbioma. Dentro de la exposición lo más frecuente es la hospitalización. Los pacientes internados están colonizados en un 25 a un 55%. Otro grupo son los centros de cuidados crónicos como los hogares de ancianos, y en el caso de la comunidad los grupos de riesgo son las puérperas, los niños y los jóvenes sanos. En el caso de la comunidad también circula en pacientes colonizados, es más baja, entre un 15 y un 25%, y es mucho más alta en recién nacidos, 84%. Estos no desarrollan la enfermedad básicamente porque no tienen receptores para producir enfermedad. Los relacionados al huésped, los más importantes es la edad mayor a 65 años, inmunodepresión, trasplante, neoplasia. Los pacientes HIV tienen más riesgo de producir enfermedad por Clostridium difficile. Y otro grupo son la enfermedad inflamatoria intestinal, el Crohn y la colitis ulcerosa, y las cirugías gastrointestinales. Y con respecto a lo que es la alteración del microbioma, el más conocido es el tratamiento antimicrobiano, básicamente porque lo que hace es desplazamiento de la flora. Lo que es la inhibición de la secreción ácida gástrica es controvertida, la relación con la enfermedad por Clostridium difficile. Dentro de los más conocidos, dijimos recién el tratamiento antimicrobiano. Si se fijan, frecuentemente lo producen las quinolonas, la clindamicina, las penicilinas y las cefalosporinas. Y el resto de los antimicrobianos lo producen en forma más raramente, pero todos pueden producir desplazamiento de la flora. Y si se fijan en el cuadro, incluso los que utilizamos para el tratamiento de la enfermedad por Clostridium difficile, que son el metronidazol y la vancomicina, también actúan como factores de riesgo porque desplazan la flora. Esto es uno de los argumentos más importantes para suspender el tratamiento antimicrobiano una vez cumplidos los días, es decir, después de 10 días, porque lo que hacemos y lo sostenemos es agregar otro factor de riesgo. Esto es 10 veces superior durante el tratamiento antimicrobiano y hasta 4 semanas posterior a terminado, y más de 3 veces en los próximos 2 meses.
Tampoco está relacionado con la cantidad de dosis de antimicrobiano recibido, porque está descrita la enfermedad por Clostridium difficile con una sola dosis en contexto de una profilaxis prequirúrgica. Para describir un poco lo que pasa con la patogénesis, el paciente se expone en el ámbito hospitalario en episodios de brotes con los pacientes que están positivos y el personal de salud, y fuera de los brotes por las superficies contaminadas. La espora de Clostridium difficile tiene capacidad de sobrevivir en las superficies inertes hasta 6 meses posterior si no se realiza una limpieza adecuada. Y en el ámbito de la comunidad son básicamente los portadores asintomáticos. En ese contexto entonces se produce la ingesta de las esporas. Estas se van a transformar de la forma esporulada a la forma vegetativa, y una vez en el intestino, que hacen adhesión y penetración, van a empezar la producción de toxinas de tipo A y B. En este contexto y en este punto, el paciente pueden pasar dos cosas: que permanezca como portador asintomático o que desarrolle la enfermedad con diarrea y colitis. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Básicamente la respuesta inmune. Está demostrado que los pacientes que son portadores asintomáticos tienen una buena respuesta inmune de tipo IgG, a diferencia de los que desarrollan la enfermedad. Esto es uno de los argumentos por los que se está trabajando en lo que es las vacunas para el Clostridium difficile, y es otra de las cosas para entender por qué el paciente que desarrolla Clostridium difficile una vez tiene elevada recurrencia, porque es el mismo paciente que no generó la respuesta inmune y se vuelve a exponer y tiene los mismos factores de riesgo. Una vez en el intestino, lo que hacen las toxinas A y B: la A es enterotóxica, la toxina B es citotóxica y es 10 veces más potente que la toxina A, y en el caso de que sea una cepa hipervirulenta, además va a producir toxina binaria. Estas toxinas lo que hacen es activar la cascada de la inflamación, lo que hacen es afluencia de citoquinas, de líquidos, rompen las uniones intercelulares, se desprenden los enterocitos, se va a producir afluencia de leucocitos polimorfonucleares. Esto de los enterocitos desprendidos y los leucocitos polimorfonucleares son los que van a formar las típicas pseudomembranas blanquecinas que son del Clostridium difficile, que uno suele ver cuando realiza una endoscopia. En ese contexto después se produce edema de la pared. Este edema de la pared hace dilatación de asas y en algún momento esa pared se adelgaza y en los cuadros más avanzados se puede perforar. El diagnóstico se basa en dos pilares fundamentales agregados por las imágenes. Esto es la clínica y la microbiología. Y las imágenes, por supuesto, que pueden ayudar. Con respecto al diagnóstico microbiológico, con lo que contamos en la mayoría de los lugares es con los métodos que vemos acá en las dos primeras filas: la glutamato deshidrogenasa, que es el antígeno, y las toxinas de tipo A y B. Tienen una sensibilidad que está entre el 60, 85, 90%, una especificidad un poco más alta, y la característica que tienen es que tiene resultados en pocos minutos y que está disponible en la mayoría de los lugares. En algunos lugares lo que tenemos es el antígeno por un lado, en kit de test rápido, separado de las toxinas. En otro tenemos la toxina A por un lado, la toxina B por el otro, y en algunos lugares está el kit completo con el antígeno y las dos toxinas, como la foto que ven arriba a la derecha. Siempre es importante saber con qué método diagnóstico contamos en el lugar donde estamos trabajando. El antígeno, la glutamato deshidrogenasa, lo que me dice es que hay Clostridium difficile, pero no me dice si hay cepa toxigénica. La cepa toxigénica me lo va a decir las toxinas de tipo A y B. Otros métodos son los ácidos nucleicos. La PCR tiene elevada sensibilidad y elevada especificidad, tarda un poquito más, son métodos un poco más caros, en horas se pueden tener el resultado, pero de ninguna manera se puede utilizar como única metodología diagnóstica porque puede detectar los pacientes portadores asintomáticos. El otro es la citotoxicidad. La citotoxicidad está descrita como el gol estándar para el diagnóstico de Clostridium difficile, pero requiere cultivos de líneas celulares, prácticamente impracticable y no disponible en la mayoría de los lugares. Y por último, el cultivo toxigénico, que esto lo que hacen es la muestra de materia fecal. Lo que se hace es, se le hace antígeno y toxina, se siembra en un medio anaerobio, y otra vez cuando crece la bacteria se vuelve a hacer antígeno y toxina. Esto aumenta la sensibilidad en un 90% y la especificidad en un 95%. Tiene el resultado en 3 a 4 días y en algunos lugares está disponible. Donde nosotros trabajamos tenemos antígeno y toxina en forma de kit y el cultivo toxigénico. Por eso es importante
saber con qué métodos cuentan. Y en general el cultivo toxigénico se utiliza cuando hay resultados dispares, un antígeno positivo con toxinas negativas. En base a esto se establece un algoritmo diagnóstico, es decir, si uno tiene por un lado las toxinas y por el otro lado el antígeno, se hace antígeno, si el antígeno es positivo y el paciente tiene factores de riesgo y además tiene diarrea como signo clínico, se le hace la toxina y si el antígeno y la toxina es positiva, se hace diagnóstico de enfermedad por Clostridium difficile. Ahora, si tenemos un antígeno positivo con toxina negativa y alta sospecha clínica por la clínica y los factores de riesgo, en ese caso es donde sirven como complemento lo que son las técnicas moleculares y el cultivo toxigénico para aumentar lo que es la sensibilidad diagnóstica. En cuanto a la clínica, el paciente puede permanecer como portador asintomático, se puede presentar con diarrea de distinta gravedad, con colitis pseudomembranosa, hemorragia digestiva, es raro pero puede ser una forma de presentación, o directamente con las complicaciones. Es decir, deshidratación, ilio, sepsis, shock, falla multiorgánica, con perforación o con megacolon tóxico. Y la mortalidad va a estar directamente relacionado con la forma de presentación, es decir, si es diarrea la mortalidad llega a un 5%, si aparece con complicaciones puede ser entre un 15 y un 25%, y si es con megacolon tóxico la mortalidad puede llegar hasta el 50%. Los métodos por imágenes no se utilizan para hacer diagnóstico específico de lo que es Clostridium difficile, pero ayudan a lo que es el diagnóstico. Una es la ecografía. En la ecografía lo que podemos ver es engrosamiento de la pared mayor a 4 milímetros y de la grasa pericolónica y ascitis. Y la característica que tiene es que tienen pancolitis. En el caso de la tomografía se puede ver distensión del colon, todo esto se puede ver en la foto de abajo. Engrosamiento de la pared y de la grasa pericolónica, edema de mucosa y submucosa, ascitis, el signo del acordeón, que es cuando el contraste se mete en los pliegues engrosados y edematosos, o se pueden ver directamente las complicaciones, es decir, la perforación y el megacolon. La endoscopía es otro método diagnóstico. Lo que podemos ver son las ulceraciones, las pseudomembranas, que son estas placas blancas características del Clostridium difficile que ven en la foto. Permite también lo que es la toma de muestra. Tanto la rectosigmoidoscopía como la colonoscopía no están indicadas si el paciente tiene enfermedad leve o moderada y tiene buena respuesta al tratamiento. Sí tienen utilidad cuando hay alta sospecha clínica con resultados de laboratorio que son negativos o cuando no hay diarrea, cuando hay mala evolución con falta de respuesta al tratamiento o cuando se presenta con hilio y sangrado. En cuanto a la clasificación, las guías CITSA, que son del año 2017, lo clasifican en episodio inicial no grave cuando tiene menos de 15.000 blancos y una creatinina menor de 1.5, episodio inicial severo cuando está por encima de esto y episodio inicial fulminante cuando va acompañado de hipotensión, shock, hilio o megacolon. Y define primera recurrencia cuando pasaron 8 semanas luego de finalizado el tratamiento y recurre la enfermedad. Otras guías agregan al episodio inicial severo lo que es la albúmina menor de 3 gramos decilitro y la temperatura mayor a 38,5, y para el episodio inicial fulminante el láctico mayor a 2,2 y la falla de órgano. Y acá definen también refractario cuando no responde al tratamiento. El primer escalón, en el caso del Clostridium difficile, es suspender el tratamiento antimicrobiano. Los que trabajamos con pacientes internados sabemos que esto no siempre es posible porque a veces uno está haciendo un tratamiento dirigido. Y en cuanto a lo que es el tratamiento antimicrobiano en sí del Clostridium difficile, se utiliza vancomicina, que se da por vía enteral o instilación rectal. No se administra por vía endovenosa porque no se secreta a nivel intestinal. Y las dosis van de 125 miligramos cada 6 horas por 10 días a 500 miligramos cada 6 horas. Existe la posibilidad de administrarlo en forma pulsado y disminuido. Y otro de los antibióticos que se utiliza es la fidaxomicina, que actualmente no está disponible en Argentina, que se da en dosis de 200 miligramos cada 12 horas por 10 días y también se puede dar en un régimen pulsado y disminuido. Se los menciono porque en algún momento va a estar disponible acá en Argentina. La fidaxomicina es un antibiótico macrocíclico, es bactericida. La característica principal y la superioridad que tiene con respecto a la vancomicina y el metronidazol es que tiene un espectro más corto,
y por lo tanto permite preservar mejor la flora. Y lo otro que tiene de característica es que es superior a la vancomicina en el episodio de recurrencia, como podemos ver en el cuadro de la derecha. Hay 30% de recurrencia cuando uno trata el primer episodio con vancomicina versus 15% cuando se utiliza fidaxomicina. El tratamiento para lo que es las guías CIDSA recomiendan en el episodio inicial no grave vancomicina 125 miligramos cada 6 horas durante 10 días o fidaxomicina si está disponible 200 miligramos cada 12 horas 10 días y como alternativa metronidazol si no hay ninguna de las otras dos opciones disponibles. Para el episodio inicial severo lo mismo, vancomicina en las mismas dosis o fidaxomicina, acá no utilizamos metronidazol. Y para el episodio inicial fulminante las dosis de vancomicina son más altas, 500 miligramos cada 6 horas, y si está asociado a hilio se puede agregar instilación rectal de vancomicina en forma reglada. Y en este caso sí se utiliza asociado el metronidazol en forma endovenosa 500 miligramos cada 8 horas. Con respecto a lo que es el tratamiento quirúrgico, es importante tener en cuenta que muchos de estos pacientes evolucionan mal y requieren cirugía. No hay duda de que te pueden requerir cirugía de urgencia cuando hay perforación inminente, colitis fulminante, shock refractario, cuando hay peritonitis con perforación inminente. El problema con estos pacientes es que cuando llegan al tratamiento quirúrgico en general ya se encuentran en ventilación mecánica, con soporte vasopresor o con disfunción de órganos, y la mortalidad es muchísimo más alta. Así que la idea es detectar cuáles son los pacientes que hay que hacer la consulta quirúrgica para tratar de que lleguen al tratamiento quirúrgico antes de estar en esta situación. Y básicamente hay que proponer el tratamiento quirúrgico precoz en los pacientes que tienen falta de mejoría clínica, en los adultos mayores de 65 años que están evolucionando con colitis grave o cuando hay cambios en el estado mental como un signo de toxicidad sistémica. El otro paciente, por supuesto, es el que presenta megacolon tóxico y el otro en el que hay que tenerlo en cuenta es la enfermedad inflamatoria intestinal porque suelen evolucionar a colitis grave. La idea siempre es detectar al paciente antes de que estén en esta situación, con ventilación mecánica, soporte vasopresor y disfunción de órganos, porque está directamente relacionado con la mortalidad. El tratamiento quirúrgico que se utilizó siempre fue la colectomía subtotal con preservación del recto. Tiene una mortalidad que está definida entre el 35 y que llega hasta el 80%, es muy elevada y aparte deja muy mala calidad de vida. Desde el año 2011 se está utilizando este tratamiento que es la ileostomía en asa, que es más conservador, mínimamente invasivo, se hace por vía laparoscópica, con lavados intraquirúrgicos con polietilenglicol y en el postquirúrgico enemas de vancomicina por la ileostomía. En este caso se logró una preservación del recto en el 93% de los casos. Posterior a eso hay un estudio multicéntrico que es de 10 centros, que es hasta el año 2014, que ellos lo que detectaron es una mortalidad del 17.2% versus 39.7% para lo que es el tratamiento que se utilizaba antiguamente. Así que la ileostomía en asa es actualmente el tratamiento de elección para los pacientes con Clostridium difficile que requieren tratamiento quirúrgico. Otro de los puntos importantes es definir el tratamiento de la recurrencia. Recuerden que el Clostridium difficile tiene elevada tasa de recurrencia. Para la primera recurrencia se puede utilizar vancomicina, igual que el episodio inicial no grave, o fidaxomicina, que recuerden que es superior a la vancomicina para el episodio de recurrencia. Y para la segunda recurrencia se puede utilizar vancomicina en forma pulsada y disminuida, si acá en el cuadro en la primera recurrencia ya lo pueden ver porque es una de las opciones, es decir, en forma descendente durante 8 semanas. O se puede utilizar vancomicina, un régimen de 10 días, seguido de rifaximina por 20 días. La rifaximina se utiliza para la recurrencia y posterior al tratamiento de Clostridium difficile. Lo que hay que tener en cuenta es que la rifaximina induce resistencia en el Clostridium difficile. Otra de las opciones es utilizar de nuevo fidaxomicina y actualmente ya para el segundo episodio de recurrencia las guías recomiendan el trasplante de microbiota fecal. El trasplante de microbiota fecal consta de introducir heces de materia fecal de donantes sanos
La forma de administración es en el tracto gastrointestinal por sonda nasogástrica, nasoduodenal o por medio de cápsulas que no están disponibles acá en Argentina, pero en algún momento van a llegar. Y en el tracto gastrointestinal inferior por medio de colonoscopía, sigmoidoscopía o enema de retención. Lo que tiene actualmente es que no está estandarizado ni lo que es la forma ni la cantidad de administrar. En general, para lo que es el tracto gastrointestinal superior, se pueden administrar hasta 30 mililitros, para el tracto gastrointestinal inferior hasta 250 mililitros, y las complicaciones básicamente están relacionadas más que nada con la administración. Es decir, perforación, neumonía aspirativa cuando se da una cantidad elevada o infecciones relacionadas a las heces del donante. Existen en algunos lugares del mundo, no acá en Argentina, bancos de heces de donantes que lo que hacen es recibirla, procesarla, descartar lo que son todas las enfermedades infectocontagiosas que se dan por sangre y por materia fecal, y lo que hacen es forman un fluido con solución fisiológica y está listo para administrar una vez que se descartó todo lo demás durante 6 meses. Y si se congela se puede administrar hasta 2 años posterior. Lo que descartan básicamente es el HIV, la hepatitis B, la hepatitis C, sífilis, HTLV y todas las enfermedades que se transmiten por materia fecal, ya sea por virus, parásitos y bacterias. Y otra cosa que detectan es las enterobacterias que tienen mecanismos de resistencia como el enterococo banco R, las beta-lactamasas de espectro extendido y las carbapenemasas. Hay varios estudios que demuestran lo que es la utilidad del trasplante de microbiota fecal para los episodios de recurrencia. Este que ven arriba está hecho sobre 7 ensayos controlados. El segundo, 27 estudios, 317 pacientes. El tercero está hecho en pacientes en una población especial, 146 pacientes de edad avanzada. Y el último en pacientes con factores de riesgo inmunodepresión, básicamente. Si se fijan, las tasas de curación son altas. Para lo que es el primero 92% de curación, para lo que es el segundo 92%, el tercero en población anciana 82% y para los que tienen factores de riesgo de inmunodepresión 78%. Pero en el año 2019 se publicó este estudio que es un metaanálisis de 3 ensayos aleatorizados, 610 pacientes, que lo que mostraron es que la tasa de curación es más baja en los ensayos aleatorios que en los estudios abiertos y observacionales, y definieron una tasa de curación de 76.1%, que si bien es más baja sigue siendo efectiva. Y lo otro que determinaron es, o lo que se observó, es que la vía de administración es más efectiva la colonoscopia y la vía oral, a diferencia de lo que decían los estudios anteriores que definían el enema de retención como el mejor método. Para lo que es la prevención de recurrencia, no para el tratamiento, sí se puede utilizar y está aprobado desde el año 2016 por la FDA los anticuerpos monoclonales, el Bezlotoxumab. ¿Sí? Se utiliza una administración de 10 miligramos por kilo, administrado en solución fisiológica durante 60 minutos. Tiene un uso limitado básicamente por el alto costo y los efectos adversos. Los efectos adversos más importantes son la insuficiencia cardíaca, que se da en un 12.7%, cefaleas, náuseas y mareo. Pero básicamente lo que tiene mayor limitación es el alto costo. Otros tratamientos son la tigecyclina, nitazoxanida, la rifaximina, como dijimos recién, se utiliza después del tratamiento y para prevenir lo que es la recurrencia, pero hay que tener cuidado porque induce resistencia. Los probióticos no están indicados para el tratamiento del Clostridium difficile porque pueden producir bacteriemia y fungemia. Sí tendrían una utilidad en la prevención primaria, es decir, antes de que el paciente desarrolle si tiene los factores de riesgo. Las inmunoglobulinas está demostrado que son útiles, pero para los pacientes que tienen hipogamaglobulinemia, y lo otro que está en estudio actualmente es la vacunación. Existen actualmente varias vacunas, estas son un poco las que están más avanzadas, las 3 primeras que se dan por vía parenteral y la última por vía oral. ¿Sí? La primera es de toxina inactivada, la segunda toxinas genéticamente modificadas, la tercera proteína recombinante y la que se da por vía enteral cepa viva no toxigénica que se da por vía mucosa. La más avanzada de todas es la primera, que estaba terminada en fase 3 y estaba
lista para lo que era la administración en general, pero no demostró disminuir la mortalidad, por eso fue que se paró ese estudio. Y el resto están en fase de investigación, en fase 2 y en fase 3. La tigecyclina es uno de los antibióticos que se utiliza, sí tiene alta eficacia, pero es serie de casos, 80%. La ventaja que tiene es que alcanza altas concentraciones en la luz intestinal y sería útil para lo que es el Clostridium multiresistente y cuando hay enfermedad grave que requiere continuar con el tratamiento. Y como novedades tenemos algunos antibióticos que están en estudio. Uno es el rinidazol, que está en fase 3 y que tendría utilidad para lo que es la prevención, la reducción de la recurrencia y las esporas de Clostridium difficile virulenta, como vimos recién. Por último, lo que más tenemos a mano y es sobre lo que más tenemos que actuar es las medidas de prevención. Se debe utilizar camisolina y guantes cuando uno sospecha la enfermedad por Clostridium difficile. Los camisolines se deben descartar, no se deben dejar colgados porque esto favorece lo que es la diseminación de las esporas. Los pacientes deben estar aislados en habitación individual, con baño individual. Si esto no es posible, se hace cohortes de pacientes con limpieza rigurosa de los baños y estimulando lo que es el baño diario de los pacientes. Los elementos tienen que estar individualizados y si esto no es posible, también limpieza rigurosa entre paciente y paciente. La limpieza de las superficies en la mayoría de los lugares se realiza con soluciones esporicidas, pero si no se puede utilizar agua con lavandina. Hipoclorito de sodio con una concentración al 0,5 a 1% se puede utilizar para lo que es limpieza de superficie, sobre todo para disminuir o para matar lo que son las esporas. Y lo más importante que tenemos a mano es el uso juicioso de antimicrobianos. Es importante no utilizar antibióticos si no tienen indicación, descalar cada vez que se pueda, respetar los días de tratamiento antimicrobiano. Se debe realizar lavado de manos con agua y jabón independientemente de que se utilice guantes. El alcohol en gel destruye lo que es la forma vegetativa, pero no destruye las esporas, por eso es importante el lavado de manos. Y lo más importante es recordar que esto produce brotes, que tiene elevada mortalidad y a veces es difícil de controlar una vez que se produjo este brote y por lo tanto implementar medidas de control para él. Bueno, muchas gracias, los espero en el foro para las consultas.